Buenos días todavía. Por favor, busque Salmos 7, 11 y 12 y vamos a estar en pie un minutito. Gloria a Dios. La palabra del Señor dice así: Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Oramos. Te damos gracias, Señor. Tú eres digno de gloria, tú eres digno de honra, eres digno de toda nuestra adoración. Ayúdanos, Señor, en esta mañana, Padre, ayúdanos. Sin ti no podemos hacerlo, Padre. Danos gracia, danos sabiduría para predicar y también danos humildad para recibir el consejo, Padre, de tu palabra. Danos humildad para reconocer todos tus atributos, todo tu peso, toda tu gloria en la congregación. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas en Cristo Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. Hermanos, hoy vamos a ver el tema 3 de la serie Conociendo a Dios. Y hemos titulado el tema Conocer sobre Dios o conocer a Dios. Vamos a ver que realmente, hermanos, estas dos cosas son diferentes. Suenan muy parecidas, pero cuando las analizamos son diferentes. Conocer sobre Dios es una cosa y conocer a Dios es otra, muy diferente. Tan diferente que de esta diferencia depende dónde cada uno va a pasar su eternidad. Así de radical es la diferencia entre estos dos polos. Hay personas, hermanos, que por años han estado en una iglesia. A ver, vamos a hacer aquí un pequeño sondeo. Vamos a empezar con 30 años. ¿Alguien tiene 30 años de convertido entre nosotros? ¿O 30 años de estar en el Señor? Que hay una hermana, gloria a Dios. Hay otro hermano. Mi esposa nació en cuna cristiana, pero después le faltó nacer en Dios hasta que el Señor vino a su vida. ¿Alguien tiene 25 años en el Evangelio, en Cristo, congregándose? ¿Nadie? ¿20? Acá hay una hermana, allá atrás hay un hermano. ¿15? Ya aquí está una hermana. ¿20? No, está creo estirándose. No, perdón, ¿15 años? ¿15 años? Yo tengo 16. Aquí hay otro hermano, hermano Sergio, hermano Tico. 15 años de convertido. ¿15 años? ¿Nadie más? ¿15? ¿10? 10 años. ¿5 años o menos? 5 años o menos. ¿Un año? 3, 4, ¿quién da más? Tal vez, es que muchos no levantaron la mano, entonces tal vez alguien tiene más de 30, 35, 35, aquí hay una hermana, 40, o nació, dice, en la cuna cristiana, 45. Bueno, dice, hermano, que pues la mayoría de acá, de un año casi nadie levantó la mano, así que asumo que la mayoría tenemos más de 5 años, ¿no? Aquí en el Evangelio, por ahí hubo 2, 3 que tienen un año. Ahora, usted se ha preguntado, hermano, en esos vamos a agarrar un promedio de los que nos fuimos hasta 30, agarremos 15 como promedio.
suponiendo que todos tenemos 15, ¿no? Entonces, usted se ha preguntado, hermano, en esos 15 años, ¿cuántas cosas usted ha aprendido acerca de Dios? Seguramente muchas. Debe de saber muchas cosas acerca de Dios. Y la otra pregunta es, de esas muchas cosas que usted sabe acerca de Dios, ¿cuántas de esas cosas usted practica en su vida? Que de verdad usted las hace. Que lee la Biblia en su casa, que ora, que ama a su prójimo, que se congrega, que sirve en una iglesia, porque servir es un mandamiento, ¿no? Que apoya a su iglesia económicamente, que ama a sus hermanos, que es maduro. Entonces, no sé si se da cuenta que mientras todos podemos tener 15 años, no todos de ellos realmente hacemos lo que la Biblia manda. Entonces, ahí es donde se va ya marcando una diferencia entre lo que es conocer cosas sobre Dios, que podemos conocer muchas. Yo le aseguro que aquí quizás entre ustedes hay alguien que sabe más que yo de la Biblia, o más acerca de Dios, quizás, digo yo. Pero eso no basta, porque no importa cuánto sabes, sino cuánto vives. Ahí está el detalle. Daniel 11:32, abra su Biblia ahí. Dice así, dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Los que conocen acerca de Dios, hermanos, es gente que saben que Dios es santo. ¿Cuántos saben que Dios es santo? Pregunta, ¿vives en santificación? ¿Te has apartado del pecado? ¿Te has apartado de las malas palabras, de la envidia, del chisme, de la fornicación, de la idolatría? Porque tú puedes saber que Dios es santo, sabes acerca de la santidad de Dios, pero ¿conoces la santidad de Dios? Esa es otra cosa muy diferente. Otra, hay mucha gente que sabe todo sobre la soberanía de Dios. Dios es soberano, sus decretos eternos, su providencia eterna, pero se enojan con el tráfico y maldicen al que se les metió en la carretera. Entonces no saben que aún de esas pequeñas cosas y pequeños detalles, Dios está en control. Son gente que no tiene paz en su vida. Muchos otros saben todo sobre la providencia de Dios, ¿verdad? Que Dios es el que tiene cuidado de nosotros, sostiene su creación y aún a los animalitos los sostiene. Pero ¿qué pasa cuando estás en una necesidad? ¿Confías en su providencia o reniegas y empiezas a dudar de Dios? Entonces, esos son los que conocen acerca de Dios. Pero el versículo dice, hermanos, que los que conocen a Dios son diferentes. Los que conocen a Dios dice que es gente que se esforzará y actuará. Es decir, han estado por años en una congregación o profesando un cristianismo, pero esta gente es esforzada. O sea, para ellos el evangelio es algo serio. El cristianismo para ellos es algo serio. No ven el cristianismo como algo que usan para rellenar su agenda y dicen, bueno, los domingos iglesia, lunes trabajo, lunes escuela para los niños. O sea, no ven el cristianismo nada más como algo, como el cherry en el pastel, sino como el pastel completo, sin el cual ellos dicen, yo no puedo estar sin Cristo, no puedo vivir sin Cristo, no puedo estar alejado de hablar con Él, de leer la palabra, de estar en comunión con Él. No se trata de estudiar a Dios, hermanos, como si viniéramos aquí a un laboratorio. Venimos a un laboratorio y sacamos a Dios de las escrituras y lo ponemos en la mesa y comenzamos a hacer una disección para estudiar a Dios, y después todo lo que estudié o aprendí acerca de Dios se vuelve mera teoría en mí, porque cuando yo cruce por esa puerta van a conocer que soy un hijo del diablo. Porque aquí todos parecemos cristianos ahorita, todos. Yo los veo todos ustedes así en un paneo general. Todos ustedes parecen cristianos. Pero es que a Dios no solamente se trata de conocerlo, como dice el profeta Jeremías, sino que se trata de obedecerlo también. Las dos cosas van, hermanos, juntas.
El propósito de este sermón, hermanos, el día de hoy es que conozcamos más a Dios, porque esa es la serie que hemos estado hablando, conociendo a Dios. Pero el día de hoy vamos a dedicar este sermón a conocer aquellos atributos de Dios que a nuestra humanidad pecaminosa no les son muy agradables. Son unos atributos que Dios siempre ha tenido desde la eternidad, porque no hubo un momento en que Dios no existiera, Dios siempre ha sido. Pero estos atributos de los que le quiero hablar hoy son atributos que no habían tenido una expresión, Dios no los había expresado todavía, no se habían manifestado, sino hasta que el hombre cayó en pecado. A raíz de la caída y a raíz del pecado, Dios expresó estos atributos. En otras palabras, estos atributos, por así decirlo, son el producto de la caída humana. Y entonces no es que Dios se mutó, no es que Dios no tenía estos atributos en la eternidad y que cuando el pecado vino, Él tuvo que mutarse y volverse algo que Él nunca había sido, sino que lo que surgió fue la necesidad de que Dios expresara, manifestara esos atributos que Él siempre ha tenido y que son parte de su naturaleza, de su carácter y de su amor. Porque aunque suenen feos y duros, estos atributos tienen la raíz en el amor de Dios. Por ejemplo, si el pecado no existiera, no hubiéramos conocido el atributo de la misericordia de Dios. Si el pecado no existiera, no habría necesidad de conocer el atributo de la paciencia de Dios. Si el pecado no existiera, no habría necesidad de la expresión de la ira de Dios. Si el pecado no existiera, no habría necesidad de expresar la justicia de Dios cuando Él da justamente al impío lo que merece a causa de su pecado. Entonces es bien comprensible estos atributos. Tú eres un padre de familia, tú tienes tus hijos son obedientes y siguen todas tus instrucciones. Serías un loco desequilibrado que de la nada empieces a manifestarles tu ira. Pero si tus hijos están bien, pues tú los tratas con ecuanimidad, con el amor y el respeto que ellos merecen. Entonces, más o menos es un ejemplo que no puede encerrar a Dios porque es un ejemplo humano, pero más o menos es así como estos atributos de Dios se tuvieron que manifestar en el momento en que el pecado vino y Dios a través de su amor tuvo que expresar este carácter que antes del pecado nosotros no conocíamos y que de hecho es bueno. O sea, Dios, hermano, es tan soberano de todo lo que sucede que mucha gente dice, si Dios es todo y todo salió de Dios, entonces el pecado salió de Dios. Y no es que el pecado salió de Dios, sino que Dios permitió el pecado, pero aun cuando el pecado es malo, es bueno que haya pecado, porque al haber pecado podemos conocer completamente a Dios. Es como Lutero decía, el diablo es un diablo de Dios. ¿En qué sentido? No es bueno que exista un diablo, pero es, por una parte, nosotros conocemos que el diablo es usado por Dios para poder traer tentación sobre sus hijos, porque es una forma en que nosotros somos procesados para parecernos más al Señor. Lutero me parece que fue el que dijo que el diablo es como un perro que tiene una cadena y esa cadena Dios la tiene en la mano. Y a veces el Señor le da cadena y el perro corre y te muerde, pero el Señor tiene la cadena en la mano. Y tiene mucho sentido eso, porque Dios es soberano. Nada escapa a su cuidado y a sus decretos eternos, hermanos, que Él ha hecho. Vamos a ver el pasaje, hermanos, y conforme analicemos este pasaje, yo voy a hablarle de 4 atributos que tuvieron expresión a causa del pecado. Ahí en Salmo 7:11 leímos, hermano, dice que Dios es justo. ¿Cuántos han oído alguna vez a alguien a decir, hermanos, que Dios es injusto? Yo he oído muchas veces a mucha gente decir que Dios es injusto, a raíz, hermano, de las cosas que pasan en este mundo, porque en este mundo suceden muchas cosas que desde nuestro punto de vista humano no son justas, desde nuestro punto de vista humano. Pero eso es tu pensamiento, eso es tu experiencia, eso es como tú entiendes las cosas. Pero aquí el pasaje, Salmo 7:11, dice que Dios es justo. Pregunta, ¿tiene razón la Biblia diciendo que Dios es justo o tienen razón las personas que acusan a Dios de injusticia? Yo prefiero creerle a la palabra de Dios. Porque no importa de cuántas injusticias Dios sea acusado por los ateos, por los incrédulos, por los que
un día fueron cristianos y hoy no lo son, o más bien dicho, un día parecía que eran cristianos y hoy salió a la luz que en realidad no son. No importa cuántas acusaciones de injusticia la gente le haga al Señor, yo prefiero creerle a mi Biblia. Salmo 7:11 dice que Él es justo. Los argumentos que estas gentes usan, cosas como ¿por qué sufren los débiles? ¿Por qué se enferman los niños? ¿Por qué los malvados prosperan y muchas veces abusan de los justos? ¿Por qué hay tantas tragedias naturales que traen destrucción y muerte y siempre sufren los más necesitados? Y muchos argumentos que la gente usa para acusar a Dios, hermanos, de injusticia. Pero la Biblia dice que Él es justo. ¿Cómo conciliamos estas dos cosas? ¿A causa de qué, hermano, entró al mundo la desgracia, la muerte, la enfermedad, las tragedias, la tristeza, el dolor? A causa del pecado. Es a causa del pecado que todas las cosas que suceden en este mundo, hermano, a nosotros muchas veces nos parecen injustas, pero Dios es justo. Entonces, una cosa es tu perspectiva del mundo caído y de las cosas que tú ves que suceden en este mundo caído, y otra cosa es la perspectiva bíblica de cómo presenta a un Dios justo, que aún esas cosas obrarán para bien, y Dios tiene el control de todas esas cosas. Mucha gente hace guerra espiritual contra esas cosas, como diciendo: Señor, ayúdanos, que está pasando esto. Pues si Dios lo permitió. Nada sucede en este mundo si Dios, hermanos, no lo permite. Ahora, a nosotros, ¿sabe de qué nos asombra? Nos asombra que vemos sufrir a otros humanos. Pero a usted se le olvida que los otros humanos que son igual que usted son injustos, son pecadores. No hay ni uno bueno en esta tierra, ni uno. Si a mí me tocara sufrir el día de mañana un diagnóstico de una enfermedad grave, que el Dios así lo permitiera, amén. No, pero es que usted es muy bueno, pastor, ¿cómo es posible? Mejor que le dé al hermano ese, a otro. No, tampoco. No, yo no soy bueno. Jesucristo, cuando el joven rico le dijo: maestro bueno, le dijo: ninguno es bueno, solo el Padre que está en los cielos. ¿Significa que Jesús no es bueno? Sí, Él es bueno. Pero no quería que nos atribuyéramos en ningún momento el título de bondad nosotros. No, usted no se asombre cuando algo sucede, que oímos que un tsunami, oímos que un temblor, oímos, hermano, que un edificio se derrumbó, etcétera, que murió gente que desde nuestro punto de vista humano eran buenos. En realidad usted está equivocado, no hay ni uno bueno. Ah, pastor, ¿y si allí estuviera su hijo en ese edificio que se derrumbó? ¿Diría usted lo mismo? Pues sí, porque eso aplica a mi hijo, a mí y a todo mundo. Así es, hermanos. Solamente hay una persona buena que ha sufrido en esta tierra: Jesús. A usted no le asombre cuando vea sufrir a la gente. ¿Sabe qué debería de asombrarnos? Debería de asombrarnos que el Padre permitió que sufriera su Hijo, que era el único bueno, para que nosotros nos fuera evitado el peor sufrimiento que un ser humano puede experimentar, y que es, hermano, la condenación eterna. Porque los sufrimientos de esta tierra, hermanos, son temporales. Con la muerte se acabaron. Pero el sufrimiento que viene después, ¿quién te va a librar de ese sufrimiento? Bueno, pues te libró el Padre haciendo que sufriera el único bueno en esta tierra, que era su santísimo Hijo. Eso debería asombrarnos a nosotros. No nos asombre cuando sufren los pecadores. Asombrémonos que sufrió el santo, el justo, el perfecto. Entonces, esta pregunta es muy relativa. Cuando nosotros decimos ¿por qué sufren los buenos?, deberíamos preguntarnos: ¿buenos? ¿Qué buenos? Porque la Biblia dice en Romanos 3 y Salmo 14 que no hay ni uno bueno. Se desviaron todos a una, no hubo quien buscara a Dios. Y aquí en esta parte del pasaje le quiero hablar un poco de la justicia de Dios, que es el primer atributo que vamos a ver, producto del pecado. Mire, Génesis 18:25 dice: lejos sea de ti hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea tratado el justo, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. En el contexto, Abraham está intercediendo por Sodoma y Gomorra, porque Dios ha, hermanos, decidido acabar con esta ciudad a causa del pecado, a causa de la maldad que se había multiplicado en estos lugares, hermano, de Sodoma y Gomorra.
Y Abraham comienza a interceder y a decirle: si hubiera 50 justos, ¿no los salvarías? Si hubiera 45 justos, si hubieras 30 justos, si hubiera... Y él dice, a llegar al final en donde dice: si hubieran 5 justos, los salvaré. Y usted dice: ahí está, pastor. Lot y sus hijos y su esposa eran justos, eran santos, eran perfectos, por eso Dios los salvó. No, Dios los salvó por su gracia y por su misericordia. Porque ¿qué hicieron las hijas de Lot en cuanto se fueron de Sodoma y Gomorra? Cometieron incesto con su padre. Dios, hermanos, es omnisciente. A Dios no se le puede pasar nada por alto. Por eso es que cuando Él emite un juicio, ese juicio nunca va a ser injusto. Porque Él conoce todo, conoce el pasado, conoce el presente, conoce el futuro, conoce tus pensamientos, conoce lo que tú vas a decir antes de que tú hables. Él ya lo sabe absolutamente todo. Entonces no podemos acusar a Dios de injusto. Un juez de esta tierra, hermanos, puede cometer errores. ¿Por qué? Porque es un juez falible. Pero el juez de toda la tierra, el juez que es santo, el juez que es perfecto, él no puede cometer una injusticia. Es algo así como cuando usted está viendo una película y quizás acuérdese que los ejemplos humanos que nosotros usamos para representar algo de Dios nunca van a representarlo perfectamente, porque Él no es humano, pero nos da una idea. Cuando usted está viendo una película, usted ve la película y usted está molesto porque hay escenas de la película donde el villano le está yendo bien. Y está usted triste porque el bueno le está yendo mal. Pero usted sabe siempre que al final al villano o se muere o lo encarcelan o lo descubren las trampas que estaba haciendo, y siempre el bueno acaba como bien. Entonces, nosotros muchas veces las cosas que se nos hacen injustas en este mundo es porque solamente estamos viendo una escena, pero no estamos viendo todo el guión. El que escribió el guión de principio a fin de una vida, que Dios decidió qué día iba a nacer, cómo iba a morir, qué día iba a morir, por qué razones iba a morir, en ese guión que fue redactado por un juez justo, siempre hará que al final de la vida de cada uno, la persona que va a pasar en el cielo la eternidad sea porque así la justicia de Él lo designó, la gracia y la misericordia, y la persona que va a pasar la eternidad apartado de Dios es porque así la justicia de Dios también lo designó. O sea, a final de cuentas, cada quien va a recibir lo que Dios ha designado, porque Él es el hermano, el escritor del guión completo de las pequeñas escenas que tú ves y que a ti te parecen injustas. Tú dices: no, esto no es justo. No, tranquilo, es que todo está controlado por un Dios que es, como, hermanos, justo. Continuemos, volvamos al Salmo 7:11 y continuemos ahí. No voy a profundizar, hermano, ya acabamos de hablar de la justicia. Y luego fíjese, hermano, esta parte: Dios está airado contra el impío todos los días. Aquí surge una pregunta interesante, hermanos. Si Dios está airado todos los días, ¿en qué momento del día o de la semana Dios es amor? O sea, si Dios está airado todos los días, ¿en qué momento Él es amor? Y la respuesta es bien fácil, porque la respuesta está en la Biblia. Dios es amor siempre. En todo el tiempo Dios es amor. Primera de Juan, hermanos, 4:8. No lo dice. Por eso es que la respuesta es fácil. Acuérdese, cuando la pregunta suene muy difícil, pero la respuesta esté en la Biblia, la respuesta es fácil. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que aquí está. Entonces, ¿cómo conciliamos ambas cosas? Que Dios está airado todo el tiempo, pero al mismo tiempo es amor. Es que acuérdese que esa ira es una manifestación de su amor. No vas a encontrar ningún versículo en la Biblia que te diga que Dios es ira. No, Dios no es ira, Dios es amor. La ira es solamente una manifestación de ese amor que Él tiene. Es como Él reacciona, su ira es como reacciona a raíz del pecado. ¿Y por qué es pecado todos los días? Es una buena pregunta. ¿Por qué no hay un día que Dios no es ira? Bueno, pues la respuesta es sencilla, porque desde que Adán cayó y entró el pecado en la raza humana, todos los días hay pecado. Es más, usted todos los días es un pecador. Ay, pastor, eso yo no lo sabía. Pues sépalo. Así que parte de su ira es por la caída humana, pero parte de su ira también tiene que ver con la
hermano, falta de vivir una vida cristiana, nosotros sus hijos, que lo agrade. Así que la ira alcanza para todos, no se preocupe. Aunque claro, ahorita vamos a avanzar y vamos a comprender mejor este tema. Romanos 1:18, mire. Aquí vamos a ver el segundo atributo, hermanos, a causa del que Dios tuvo que expresar a causa del pecado, y es la ira de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. ¿Sí? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda injusticia. ¿Por qué? Porque en esta tierra eso no falta. Ese es el pan de cada día, la corrupción política, la prostitución, la pornografía, estos mercados que producen millones de dólares, la trata de blancas, la pornografía infantil. O sea, este mundo está lleno de perversión, de adulterio, de fornicación, de maldicientes. Entonces Dios revela su ira desde el cielo. Cuando usted, hermano, va a la concordancia de la Biblia, la concordancia es donde tú escribes una palabra y te salen todos los versículos que hablan de esa palabra. Si tú pones la palabra amor y si tú pones la palabra ira, te van a salir muchísimo más versículos de la ira, el enfado, el enojo de Dios que de su amor y de su bondad. ¿Por qué? Porque Dios está irado todos los días contra el pecado y contra el impío. La Biblia habla más de un Dios airado, hermanos. Claro, Él es amor y su ira es producto de ese amor que Él tiene. Por eso es que el predicador, escuche, el predicador debe predicar todas las glorias del cielo sin que le falte ninguna, pero también debe predicar todos los horrores del infierno sin que le falte ninguno. Porque no le podemos presentar a la gente un Dios que es solo amor cuando la Biblia nos lo presenta en la mayor parte de sus páginas como un Dios que está irado contra el pecado. Esta es la razón, escuche, debe existir un infierno. Por fuerza tiene que existir un infierno, porque así como el cielo es la manifestación de su amor, el infierno es la manifestación de su ira. Y es una necesidad que haya un infierno. Pastor, ya me voy. Es necesario, el infierno es necesario, es parte de su carácter, es parte de la naturaleza de Dios. John Hus, uno de los reformadores, dijo algo muy sabio. Para aquellos que están diciendo este mensaje es muy duro, yo ya días que no venía y hoy vengo y me agarran a palos. John Hus dijo algo muy sabio y él dijo: yo prefiero herirlos con la verdad y no matarlos con la mentira. Es algo tan sabio, tan profundo. Te está doliendo la palabra, pero es la verdad. La verdad te hace bien. La necesitas, es necesario advertirte de los horrores del infierno para que corras a Cristo, porque la palabra dice que el que viene a Él, el que no lo echa fuera. Nunca he sabido de alguien que diga: yo he venido a Cristo llorando, buscando su amor, su paz y su gracia y su perdón, y Cristo me rechazó. Jamás. Eso nunca ha sucedido. Por eso es que aunque el mensaje sea duro y nos presente a un Dios airado, es un mensaje, hermanos, necesario, que nosotros necesitamos. Dios debe estar enojado contra el pecado. Claro, si Dios no estuviera enojado contra el pecado, yo estaría muy preocupado. El que Dios esté enojado contra el pecado, a final de cuentas, es algo bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque nos habla de su justicia, de su bondad, de su santidad y de su perfección. Le voy a poner un ejemplo. Si usted supiera que hay un hombre que es un psicópata, es un violador, un depredador de niños, con pensamientos suicidas, que le gusta andar al margen de la ley, violar las leyes y jactarse que a él no lo meten preso porque él mató a fulano, y fuera alguien perverso y tuviera unos hijos, 2, 3 hijos, ¿qué pensarías de esos hijos de esa persona? ¿Que están en qué? ¿Que están en qué? En peligro. ¿Por qué? Porque están al cuidado de un enfermo, de un monstruo. ¿Sí? Escuche bien lo que le voy a decir. Si Dios no estuviera airado contra el pecado, sería un monstruo. Si Él no estuviera airado contra el pecado, porque Él tolerara, que Él dijera: no importa, hagan como ustedes quieran, vivan como quieran, fue culpa de Adán, yo los comprendo. No. Entonces, ¿qué nos hace confiar en Dios?
Nos hace confiar en Dios porque sabemos que Él es santo. Estamos bajo sus alas, bajo la seguridad de Él, porque Él es santo, porque Él es bueno. Porque si estuviéramos bajo el cuidado y la protección de un Dios que no odiara el pecado, ¿en dónde descansaría y reposaría nuestra alma, hermanos? Seríamos como ese niño que está bajo el cuidado de un monstruo. Pero su santidad, su bondad, el saber que Él es justo, que Él siempre tiene cuidado, que todo obra para bien, nos hace a nosotros, hermanos, descansar tranquilamente en Cristo. Porque aunque nos estén pasando cosas malas, decimos, el Señor tiene el control de todo. No sé si entendió el ejemplo, espero que sí, no se vaya a confundir. Entonces, hermano, nosotros debemos amar el que Dios odie el pecado. Pastor, pero es que la ira de Dios se revela desde el cielo. Sí, pero le voy a decir algo tremendo acerca de Romanos 1:18, hermano. La ira más grande que Dios ha derramado desde el cielo sobre la tierra, escuche, no fue sobre Adán y Eva. La ira más grande que Dios ha derramado sobre el cielo no fue el diluvio. La ira más grande que Dios ha derramado desde el cielo no fue cuando quemó a Sodoma y Gomorra. La ira más grande que Dios ha derramado desde el cielo fue cuando la derramó sobre su Hijo en la cruz del Calvario. Esa es la ira más grande que Dios ha derramado. Porque cuando la derramó sobre su Hijo, la derramó viendo los pecados de toda la humanidad sobre sus hombros. Esa es la ira más grande que Dios ha derramado. ¿Tú qué te preocupas? Ay, Dios está irado. Ahora vamos a entender, hermanos, que si el Padre la derramó y juzgó el pecado sobre los hombros del Hijo, Isaías 53 dice que la derramó de tal manera que fue castigado hasta la muerte, quebrantado, no hubo hermosura en él como para que le deseáramos, fue desfigurado. Tanto dolor, tanto tormento, porque precisamente esa ira estaba siendo derramada sobre el Señor a causa del pecado tuyo y del pecado mío. Eso es lo bueno. Para ponerle un ejemplo práctico, supongamos que dos países entran en guerra. Dos presidentes entran en guerra. Hay un presidente bocón que está provocando al otro presidente. Hable y hable y hable y hable en contra de él, en contra de su país, de sus políticas, y el otro presidente está callado. Pero llega un momento en que rebalsa la ira y entonces se hace la guerra. Y el presidente sabio y prudente que estaba callado derrota fácilmente al bocón. Invaden el país las tropas y ese presidente huye, se interna en una montaña, se mete en una cueva y hasta esa cueva llegan los ejércitos de la nación que ganó la guerra y lo encuentran. Y le llaman al presidente sabio y prudente y le dicen, lo tenemos, ¿qué quieres que hagamos? Y él les dice, déjenlo ahí. En lugar de matarlo, mándenle comida, mándenle agua, mándenle artículos de primera necesidad, de higiene, déjenlo tranquilo. Eso es exactamente lo que hizo el Padre. Nosotros, hermano, por nuestro pecado, por nuestra rebelión, por nuestra humanidad caída, provocamos su ira. Él es santo, justo, perfecto. Y cuando Él debía asestar su golpe para terminar con nosotros, nos mandó una provisión. Nos mandó al Hijo, lo llevó a la cruz, derramó su ira sobre Él y gracias a esa provisión nosotros, hermanos, podemos estar seguros en Dios, en un Dios justo, en un Dios santo. Vamos a ver otros atributos. Volvamos a Salmo 7, 11, 12. Por eso si hay alguien en este lugar que no está en Cristo, corre a Cristo. Él es la provisión para ti, Él es la provisión. La ira que el Padre debería derramar sobre ti, Él ha decidido derramarla sobre el Hijo. ¿Qué esperas para venir a Cristo? Volvemos a Salmos 7, 11 y 12 y dice, si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Aquí es donde entran dos atributos hermosos, que es la misericordia y la paciencia de Dios. Son dos atributos, hermanos, maravillosos que tuvieron su expresión a causa del pecado. Misericordia, ¿por qué? ¿Cuál es la misericordia? La misericordia es esta que da un tiempo de gracia. ¿Podría Dios acabar con el impío inmediatamente? Sí, porque Él se reserva los derechos de hacer como Él quiere, porque Él es soberano. Pero Él dice, no, si no se arrepiente, yo estoy afilando mi espada mientras Él
escucha mi mensaje, se le es predicado el evangelio, o me le revelo por medio de la naturaleza o del Espíritu Santo, como Dios quiera, y eso es la misericordia. Se reserva el derecho de no ejecutar el juicio inmediatamente, sino que da una oportunidad y le dice: mereces un castigo y debería dártelo, pero yo tengo misericordia. El castigo merecido te lo voy a retener. Es misericordia, retener. ¿Y su paciencia por qué? Su paciencia porque el pecado en el que el impío está inflamando su ira. Y su paciencia es un tiempo para que esta persona se arrepienta, no es un juicio inmediato. Vamos al Salmo 136:1, hermanos. Y el primero que vamos a ver es la misericordia, luego la paciencia y ya terminamos. Veamos la misericordia de Dios, hermanos. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Por eso nosotros lo alabamos, ¿verdad, hermanos? Porque ha sido muy misericordioso con nosotros. Cuando tú eras un impío antes de venir a Cristo, escucha bien esta escena. Dios estuvo afilando su espada. ¿Ustedes alguna vez han visto a alguien afilar su espada? Bueno, yo no, porque yo no he visto a alguien con espada, así que no mientan. Pero escuchen, yo veía en mi niñez a mi papá afilar el cuchillo de la cocina. Ya mi mamá le decía: afílame el cuchillo que no me corta los jitomates. Y venía mi papá con una piedra o con otro cuchillo y comenzaba a afilar el cuchillo. Y era valiente porque me acuerdo que se lo probaba en el dedo. No sé por qué tienen esa costumbre. Y ya cuando está muy filoso se cortan, pues lógico, ¿no? Ahora imagínate esa escena cuando tú no eras cristiano, que todavía, que Dios te extendió su misericordia y su paciencia. Dios estaba afilando su espada. Yo soy justo, yo soy misericordioso, soy paciente, pero soy un Dios airado. Así que al final, cuando llegue el momento de mi ira, yo quiero tener la espada ¿qué? Bien afilada. Entonces nosotros experimentamos, hermano, estos dos atributos de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque primeramente el Señor no nos mató antes de venir a Cristo. Nos tuvo misericordia. Si el Señor nos hubiera matado antes de venir a Cristo, ¿dónde estaría usted? En el infierno, porque así dice la Biblia. Entonces, en primer lugar, Él suspendió el castigo que usted merecía cuando usted no era cristiano. Lo merecía rápido, así, urgente. Pero en segundo lugar, lo salvó del castigo. No solamente te toleró el castigo, no sé a qué edad usted se convirtió. Yo me convertí a los 22 años. Por 22 años Dios me retuvo el castigo que yo merecía. Pero no fue todo, sino que ahora me salvó del castigo castigando a su hijo. Entonces Dios te quería salvar a ti y a mí. Por eso Él te esperó, no te exterminó cuando tú todavía no estabas en Cristo. Pero no te acomodes a los impíos o gente que está oyendo el sermón y no son hijos de Dios. No, pues a mi tiempo no ha llegado. Hay gente que tiene años oyendo el evangelio y según ellos nunca se convierten, que no sé qué, están llenos de pretextos, que la iglesia esto, que no sé qué. Tranquilo, la hoja se está afilando. ¿Sí? Entre más larga sea la paciencia, ¿cómo estará la hoja? Más afilada. Entonces tarde o temprano recibirá el impío su castigo. La misericordia de Dios no es como la del hombre. ¿Usted ha oído a alguna persona decir: fulano o sutano me dio lástima? Que ves quizás a un hermano en una extrema necesidad, o ves a un niño con sus zapatitos rotos y me dio lástima. ¿Qué te provocó la lástima? Ver que la condición miserable en la que estaba la persona, ya sea un hermano que no tenía para los pañales o la leche de su bebé, o un niño pobre. O sea, esa escena a ti te movió a misericordia. La misericordia de Dios no es así. La misericordia de Dios no es movida por el estado en el que está la criatura. La misericordia de Dios es un favor no merecido, es retener el castigo por pura gracia. ¿Cómo lo sé? Porque si la misericordia de Dios funcionara dependiendo de cómo a Él lo mueve la situación de las criaturas, no habría niños muriéndose de hambre en África. No habría niños en nuestros países que andan descalzos y que no tienen más que una sola muda de ropa. Con esa van a la escuela, con esa duermen, esa se la quitan para bañar, se la ponen después de bañar. No habría pobres, no habría niños con cáncer en un hospital. ¿Por qué? Porque no, es que Dios es muy misericordioso y entonces cuando Dios vea la situación de la criatura, Dios no va a poder soportar la lástima y los va a ayudar, ¿no?
Tu misericordia puede funcionar así, la de Dios no. La de Dios no funciona así, la misericordia es de pura gracia. Se la puede dar a un niño pobre o se la puede dar a una persona rica. Se la puede dar a un niño enfermo o se la puede dar a un niño sano, que está más sano que cualquier cosa. Tampoco la misericordia se extiende por méritos de la persona, que alguien diga, no, yo soy muy bueno, yo me merezco la misericordia de Dios. Mucha gente tiene esta filosofía, que ellos en esta tierra no son ni tan buenos ni tan malos, y que el día que lleguen al cielo por sus méritos personales, Dios tendrá misericordia de ellos, pero no funciona así. La misericordia del Señor es algo diferente, es algo de pura gracia. El impío está pecando y Él decide no darle inmediato el castigo, sino tenerle misericordia y tenerle, hermanos, paciencia. Ahora vamos a ver la paciencia de Dios, hermanos. Segunda de Pedro 3:9. No he profundizado en cada uno de los atributos, hermanos, los estamos viendo así por encima, pero quiero que agarre usted la idea principal de cada uno de ellos. Segunda de Pedro 3:9, hermanos, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La paciencia de Dios, qué hermosa virtud. Fíjese lo que hace la misericordia. La misericordia retiene el castigo ya está ahí, la misericordia lo retiene. La paciencia, ¿qué hace la paciencia de Dios? Escuche lo que hace la paciencia de Dios, soporta tu pecado. Bueno, tú en general, no el tuyo específico. El tuyo a lo mejor ya se le llegó el timeline que hay que darle espada. La paciencia de Dios soporta. Antes de que yo me convirtiera, yo era un pecador. Dios me retuvo el castigo por su misericordia y en su paciencia me soportó. Como cuando tú ya le estás diciendo a los niños ya días que hagan lo que tú dices. Y les dices, la próxima vez que no me obedezcan, ahora sí me van a conocer. Y vienen y lo vuelven a hacer. Y no les haces nada, pero los estás ¿qué? Soportando. ¿Estás a gusto? No. Eso es lo que hace la paciencia del Señor. Por eso dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nínive es un claro ejemplo. ¿Merecían el juicio inmediato? Sí, urgía el juicio. Se habían corrompido de una manera increíble. Dios les manda un predicador, Jonás. Y Jonás dice, no voy. Y el Señor le dice, vas en pez. Y lo mandó en un pez para allá. Porque es que Dios manda, hermano. Tú no mandas nada. Dios manda. Y les da 40 días de misericordia y de paciencia. Por gracia. Tengan 40 días. Merecían el castigo inmediato, pero Dios extendió su paciencia. Esos 40 días, ¿qué estuvo haciendo el Señor? Soportando el pecado de ellos. Soportando el pecado de ellos. No tolerando, porque son dos cosas diferentes. Soportar y tolerar son dos cosas diferentes. Muy, muy diferentes. Suenan iguales, pero no se confunda. Soportar es que te está haciendo daño, te está lastimando. Tolerar es, no me importa, hagan lo que quieran. Soy indiferente. Entonces la paciencia de Dios, hermanos, es un atributo muy hermoso, sin el cual, escuche, si Dios no tuviera paciencia, no estaríamos acá. Porque cuando Dios hizo todo de la nada en el principio, en Génesis, Dios lo creó todo de la nada, vino el pecado y es a causa de la paciencia que la creación existe. Porque si no fuera por la paciencia, Dios ya hubiera agarrado todo y lo hubiera mandado a la nada de donde salió. Pero por la paciencia del Señor creemos que todavía en esta tierra, después de 7,000 años, seguimos acá en este planeta nosotros, porque Dios es un Dios paciente. Pero no confunda, hermanos, la paciencia de Dios con debilidad. No se confunda. Porque a veces una mujer que está siendo abusada por el marido, las amigas le pueden decir, pero es que cuánta paciencia le tienes. Pero muchas veces no es paciencia, sino que es debilidad. Ella dice, ¿a dónde voy a ir? ¿Quién me va a mantener? O sea, no le está teniendo paciencia, en realidad está tolerando el abuso, que son dos cosas muy diferentes. La paciencia de Dios no se debe a que Él es débil. No, Él podría ejecutar su juicio en cualquier momento. Se debe a que Él es bueno y Él retrasa el castigo por su paciencia, soporta el pecado.
Por ejemplo, hermanos, hay una ley, ¿verdad? En Estados Unidos está la pena de muerte casi en todos los estados. Y si una mujer llegara a ser condenada a pena de muerte y esta mujer está embarazada, el juez le extiende una paciencia, un tiempo de soportar su delito, y se espera a que la mujer dé a luz el bebé para poder ser llevada a la pena de muerte. Pero la paciencia, fíjese, la paciencia de Dios, cómo obraría ya ahorita que la veamos. La paciencia de ese juez se debió al bebé, al feto que estaba en esta mujer, no a la mujer. Entonces fíjese cómo Dios, hermano, estos 6,000, 7,000 años de historia, la paciencia que Él ha tenido con sus escogidos, no es por nosotros en sí, sino es por Jesús. O sea, es por otra persona, es porque desde antes de la fundación del mundo Dios diseñó un plan de redención y era necesario que su Hijo viniera y muriera por nosotros, y en esa paciencia Dios nos esperó a que viniera el tiempo en que el Señor nos iba a redimir, y entonces ahora la paciencia del Señor tiene sentido porque ahora estamos en Cristo. Entonces, como el juez dice, no, esta mujer no la podemos ejecutar. ¿Por qué? Porque está embarazada. La paciencia le es extendida por el bebé. Por eso cuando nosotros éramos impíos y no éramos convertidos, el Señor en su decreto eterno dijo, no puedo ejecutar el juicio. ¿Por qué? Por la paciencia de esperar a que Jesús nos redimiera. Pero tú merecías la paciencia, no, es por Cristo que tú recibiste la paciencia del Señor. Y termino con esto. Ejemplos de la paciencia de Dios. Mire, Adán y Eva recibieron la paciencia de Dios. Disfrutaron de la paciencia de Dios. Dice la Biblia, hermanos, que cuando ellos pecaron, el Señor les dijo que ciertamente morirían. Sin embargo, Adán vivió ¿cuántos? 930 años. 930 años de paciencia. Israel como nación disfrutó de la paciencia del Señor también. Desde que los llamó en Abraham, Génesis capítulo 12, todos sus tiempos de apostasía, en los tiempos de los reyes, en los tiempos de los jueces, en los tiempos de las deportaciones por las que pasaron, de los exilios, había maldad tras maldad. La maldad fue en incremento en el país y la paciencia seguía, porque tenía que nacer Jesús. La paciencia del Señor es motivada por Jesús su Hijo. Los gentiles disfrutaron de la paciencia de Dios. Usted se pregunta si en los tiempos en que Israel fue llamado a ser una nación santa, única, diferente, que era la única que tenía relación con Dios, ¿por qué Dios no eliminó a los gentiles? ¿Por qué? ¿Para qué quiero otras naciones que estén rodeando y contaminando a mi nación? Los extermino a todos. No, es que la paciencia del Señor tenía muchos escogidos dentro de los gentiles, por los cuales Cristo iba a morir. Y por eso estás tú aquí, porque tú no eres judío, déjame aclararte. La salvación, hermanos, entonces está en Cristo. Qué bueno que Dios tuvo paciencia por Cristo, hermanos, con nosotros. Y por último, ¿con quién más tiene paciencia Dios? Fíjese, aquí es donde ya hablamos de nosotros como cristianos. Dios tiene paciencia, hermanos, con el pecado de los cristianos también. Les da un tiempo para arrepentirse, los disciplina, los restaura. Pero el Señor está afilando su espada también para sus hijos. ¿Sabe qué pasa muchas veces, hermano? Que a un cristiano comete un pecado y porque el juicio no es inmediato, le sigue. Se le va adormeciendo la conciencia y le va siguiendo, le va a decir, no me pasa nada, hice esto y no me pasó nada. Pero mire lo que dice Eclesiastés 8:11. Y aquí está la explicación de por qué eso pasa, porque somos humanos. Y nadie está exento de que le pudiera llegar a pasar esto, lamentablemente. Escuche Eclesiastés 8:11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto a hacer el mal. O sea, está el hombre ahí texteando con otra mujer, engañando a su mujer. Y mandó el texto y ya está ahí por ahí hablando de cosas indebidas y no le pasa nada. Todo bien, duerme tranquilo, hasta ronca. Al otro día come, se va a trabajar, le pagan bien. Es más, al patrón al otro día, te voy a aumentar el sueldo. Entonces se acomoda, dicen, oye, hice eso y no pasó nada. Entonces ya los demás textos van subiendo de color y de tono. Y ya le dice, ¿sabes qué? Voy a dejar a mi mujer y voy a ir contigo. Pero si desde el primer momento en que iba a mandar el primer texto le hubiera caído un rayo del cielo, le hubiera quemado el teléfono,
no hubiera avanzado en su maldad, no hubiera dicho, no, espérate, estoy haciendo algo malo, y Dios rapidito trajo un juicio sobre mí. Entonces este Eclesiastés 8:11 está bien bonito, me gusta mucho, porque dice que por cuanto no se ejecuta sentencia luego, entonces dice que los hombres están dispuestos a hacer el mal. Ya no es común eso, ¿verdad? Dios lo podría hacer como hizo con Ananías y Zafira, ¿no? ¿Se acuerda? Que dice que vendieron una propiedad y después dijeron vamos a darlo todo, y después dijeron no, espérate, mejor no, y guardaron aparte, y inmediatamente el juicio vino, ¿no? Pero en algunos casos el juicio no viene rápido y la gente se acomoda en el pecado, pero Dios está afilando su espada, y cuando Él la saque, Él diga se acabó, se acabó. Entonces le voy a dar un consejo acá, hermanos, hermanas. Cuando usted haga un pecado y usted diga pequé y no pasó nada, sigo bien, al contrario, más bonito canté hoy, o ando ahí haciendo cosas que no están bien, y en la iglesia el pastor más bien ahora me dice que me va a promover. Wow, qué bendición, Señor. No sé cómo, a mí me puede engañar, pero a Dios no. Él está afilando su espada. Mientras más abuses de la paciencia de Dios, más filosa se pone la hoja. Y como Él es justo, te va a llegar. Él es justo. ¿Tú crees que lo puedes engañar? No. Él es paciente, que es muy diferente, y soporta. Pero Él, hermanos, traerá todo a juicio. Escuche, al final, hermano, en el infierno nadie faltará. En el infierno estarán todos los que Dios diga. Y en el cielo también nadie faltará. Estará todos los que Dios diga. Esto lo he dicho varias veces, pero ilustra muy bien este punto. Dios no andará en el cielo como diciendo, ay, se me coló este al cielo. O anda triste Dios un día, amanece deprimido, y un ángel le pregunta, ¿por qué estás triste? Dios, que fíjate que se fue al infierno una persona que yo no quería. No. Al final cada quien recibirá la justa medida. Ahora, ¿tú por qué no la recibes? Porque Cristo la recibió por ti. ¿Qué tú crees? ¿Que vas a ir al cielo por bueno? No, tú vas a ir al cielo porque Cristo es bueno, y la ira que tú merecías fue derramada sobre Él. La paciencia que Dios te la tuvo fue por Él. La misericordia que Dios te extendió fue por Él. Y la justicia que no vas a recibir es por Él. Porque si tú recibieras justicia, ¿a dónde tendrías que ir? Al infierno. Cuidado con andarle pidiendo justicia al Señor. Señor, sé justo conmigo. Cuidado, te manda al infierno. No, tú dile, sé misericordioso conmigo. Señor, el castigo que merezco me lo estás reteniendo. Por tu paciencia lo estás soportando. Y porque Cristo lo sufrió en la cruz, yo puedo ir al cielo. ¿Cuántos han oído la palabra longanimidad? Está en la Biblia, no tiene nada que ver con longaniza, Para aquellos que tienen ya hambre. Si nunca usted había oído la palabra longanimidad, hermanos, es probable que usted no lee mucho la Biblia, lo cual es un problema. Pero la palabra longanimidad está en la Biblia. La palabra griega es macrotumia. Y suena feo, ¿no? En griego. Pero me gustó cómo la tradujeron al inglés, long suffering, que al español la podríamos traducir como paciencia al extremo. Longanimidad es la paciencia extrema de Dios. Es un atributo hermoso. Si Dios no tuviera longanimidad, yo no me hubiera convertido a Cristo. Yo hubiera muerto antes de venir a Cristo. ¿Cuál es la paciencia extrema de Dios? La paciencia extrema de Dios, hermano, es aquella que Él ejerce ante sus escogidos, que Él va a salvar cuando todavía no son sus hijos y son unos ateos, rebeldes, blasfemos, y dicen cosas desafiantes como, por ejemplo, yo alguna vez llegué a blasfemar cosas terribles. ¿Dónde está Dios? Una vez le evangelicé a un hombre y me dijo, ¿dónde está Dios? Si tu Dios es real, que me mande un rayo. Ahorita, un rayo, ¿dónde estás? No sé si alguna vez usted ha oído a alguien así. O alguien que diga, voy a maldecir a Dios ahorita mismo, voy a empezar a maldecirlo. Y si Él es Dios, que se defienda, que pelee conmigo.
En un tiempo antes de ser cristiano yo llegué a cosas así, hermano, porque oía música ahí que era extraña y había una canción que maldecía el nombre de Dios. Si Dios no tuviera longanimidad, paciencia al extremo, yo no estuviera aquí hoy parado. Otro ejemplo, alguien que dice, le hablas del cielo, ¿no? Y te contesta con altivez y soberbia y te dice, el cielo. Yo no quiero ir al cielo, yo quiero ir al infierno. Allá va a haber drogas, sexo, rock and roll. Ahí voy a ser pana del diablo ahí. O sea, ellos están obviamente hiperbolizándolo todo porque ellos no creen. Hay gente que a veces en las prédicas, hubo un tiempo que hubo un grupo que nos estuvo atacando en el Face y a la prédica le ponían, ¡viva Satán! Dios está muerto, viva Satán. No sé si alguien llegó a ver esos comentarios. Si Dios no tuviera paciencia extrema, hermano, veríamos una de rayos por todos lados. Porque hay gente que pasa pidiendo rayos. Mándame un rayo si eres real. Un montón de aberturas en la tierra que habría, hermano, porque la tierra se abriría y vivos bajarían al infierno. Porque eso piden, yo quiero el infierno, ahí va a estar más divertido. Entonces Dios ejerce este atributo de la paciencia extrema, la longanimidad. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan. Dios tiene un plan y dentro de esa gente que a veces llegan a ser así de desafiantes con Dios, hay gente que se convierte. Y uno de esos soy yo. Y si no hubiera sido por su paciencia, por su amor, por su misericordia, toda la ira, el Dios airado que la Biblia nos revela que está airado todos los días, debería de haber sido derramado sobre mí. ¿Es esto bíblico? Claro que es bíblico. No la traje la cita, pero léala en su casa. Romanos 9:22. Dice que hay vasos reservados para el día de la ira. O sea que mire, Dios es tan sabio que a esta gente no les da lo que piden cuando ellos lo piden, pero les dará lo que piden cuando Él quiera, porque Él es soberano. El que pide infierno tendrá infierno, pero Dios le dice, tranquilo, tengo paciencia. Pero eso es lo que vas a tener si no te arrepientes y vienes a mi hijo. Vamos a orar. Hasta en eso Dios los domina, ¿no? A los impíos. Piden infierno, pero no es cuando ellos quieran, es cuando Él quiera.